los registros del Evangelio, una biografía cuádruple de nuestro Señor Jesucristo. En la continuidad de los cortos esenciales que van completando temas doctrinales con claro entendimiento, seguimos agradeciendo al Señor por concedernos el privilegio y su gran bondad y misericordia y la oportunidad de poder compartir con los santos su bendita palabra. Estamos presentando los registros del Evangelio, una biografía cuádruple de nuestro Señor Jesucristo, un material invaluable escrito por su autora por el año 1900, durante el derramamiento de la lluvia tardía, ahora presentado en su versión podcast, para que cada uno de los santos pueda disfrutar de este exquisito manjar de la palabra de Dios para la clara comprensión de la misma y aprehensión espiritual de los creyentes en Cristo Jesús. Así, presentamos los registros del Evangelio, una biografía cuádruple de nuestro Señor Jesucristo. En la emisión pasada, estábamos considerando una sinopsis de cada registro y estábamos considerando el registro de Marcos. Así podemos observar que Marcos presenta a Cristo como la ofrenda por el pecado. La diferencia entre ellos, Mateo y Marcos, parece difícil de discernir porque en el tipo, solo la ofrenda por el pecado muestra el juicio completo del pecado, porque la víctima es quemada fuera del campamento, su cuero, su carne y su estiércol. Levítico capítulo 8, verso 17. Esto no se dice de ningún otro sacrificio. Sin embargo, estos dos registros evangélicos muestran a Cristo en este lugar exterior porque el clamor de tristeza abandonada está tanto en el uno como en el otro. Pero cuando sabemos que la ofrenda por la transgresión tiene que ver con la cuestión del gobierno, no nos falta entenderlo porque es claramente manifiesto que el Evangelio de Mateo habla de gobierno. Por lo tanto, es claro porque la ofrenda por la transgresión debe revestir a este respecto el aspecto de la ofrenda por el pecado, porque el pecado contra el gobierno de Dios requiere la manifestación de su ira de acuerdo con la santidad de su naturaleza. En Marcos, el resultado de la cruz es más pleno que en Mateo. El Evangelio a toda criatura, predicado con señales y signos seguidos, así testimoniando que el poder de Satanás ha sido anulado. Incluso los efectos del juicio del hombre en Babel se ven anulados en las nuevas lenguas que iban a seguir y siguen a todos los que creen. Además, el resultado de la cruz en este evangelio se ve como una gracia sin mezcla, porque no hay aceldama profético, ni su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y ningún juicio, incluso del traidor, mencionado aquí. Porque ¿quién ha de ser juzgado después de que Dios ha hecho de su propio Hijo amado una ofrenda por el pecado y así lo ha juzgado? En el aspecto de gobierno, estos tienen su lugar propio y necesario, y su omisión sería tanto un defecto en Mateo como una perfección en este evangelio de la ofrenda por el pecado, el paciente buey obrero listo para el sacrificio o el servicio. Marcos cierra así con el fin cumplido, la sombra quitada del rostro de Dios y el santuario abierto a los que creen en él. El hijo siervo vuelve al lugar de donde vino, pero no vuelve como antes. Regresa con la humanidad que ha asumido y de la cual nunca se va a despojar. Ha cambiado la esfera de su servicio, pero el servicio en sí no se ha rendido. Él lleva a la humanidad misma al trono de Dios. El hombre es exaltado en Cristo, desde el lugar más bajo hasta el más alto. Es este evangelio de Marcos el que nos lo muestra en ambos extremos. La sangre de la ofrenda por el pecado abrió el santuario, el más santo de todos, pero más. El que ha derramado su sangre ha entrado en el cielo en el poder de esa sangre y ha entrado en él como un hombre, la cabeza y representante de una nueva raza de hombres, para quienes él es la garantía ante Dios. Pero la consecuencia y la alegría de esto no entran aquí. Se encuentran en comunicaciones posteriores de la gracia divina. El lugar a la diestra de Dios, el lugar de poder, es por supuesto particular a Él mismo, pero Él está allí a nuestro favor y su poder está a nuestra disposición, porque no solo su corazón permanece todavía con su pueblo, sino que su mano trabaja con ellos, como el siervo hebreo ama a su señor, a su esposa y a sus hijos y se niega a salir libre. Él tiene su oreja clavada a la puerta de la casa de su señor. Éxodo capítulo 21, verso 2 al 6. Su amor lo ha convertido en esclavo para siempre.
Así continuamos con el próximo registro de Lucas. El escritor del tercer registro de Buenas Nuevas también escribió los Hechos de los Apóstoles. Él era un gentil, como aprendemos de la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 4. El apóstol está allí encomendando a algunos hermanos dignos que él separa en dos clases, judíos y gentiles, como lo muestra un estudio del contexto. Nombra a varios como la circuncisión, es decir, el judío, pero Lucas no está entre este número. Colosenses capítulo 4, versos 10 y 11. El apóstol Pablo lo menciona entre otros, algunos de los cuales dice claramente que son de Colosas, que sabemos que era una ciudad gentil. Capítulo 4, verso 12 al 14 de Colosenses. Lucas es el único escritor gentil del Nuevo Testamento, y el hecho de que escribiera en ambos casos a un gentil, Teófilo, es ciertamente significativo. Sugiere que este evangelio gentil, porque mientras la nación escogida de Israel había rechazado a su Mesías, la buena nueva salía a las otras naciones. A menudo se le llama el evangelio de Pablo, y no sin razón, porque la estrecha asociación de Lucas con Pablo en sus viajes y ministerio, de lo cual la historia de los Hechos y las epístolas paulinas dan abundante evidencia, justifica esta suposición de que sus escritos tienen el sabor de las enseñanzas de Pablo. Nos sorprendería que no fuera así, porque no era posible que uno pudiera estar bajo el ministerio personal del gran revelador de la gracia de Dios y no ser movido por su influencia. Pero el Espíritu Santo fue el gran poder e influencia detrás de estos dos hombres escogidos, aunque usó la verdad que le había sido revelada a Pablo para fluir en este registro de salvación libre y completa. Lucas nos ocupa especialmente del Señor como hombre, el buen pastor que va tras la oveja que se había perdido. Esta obra del Señor no se describe en este evangelio como ninguno de los anteriores. Le quedaba al médico amado, la luz, diagnosticar el caso y mostrarnos el remedio perfecto para las almas enfermas de pecado. Comenzaremos a desarrollar el registro de Lucas. En Lucas encontramos la hombría de Cristo, más particularmente enfatizada que en cualquiera de los otros registros. Por lo tanto, su genealogía se traza no solo desde Abraham como en Mateo, sino desde Adán. No solo se habla de su nacimiento, sino también de su infancia. Lo vemos aquí creciendo en sabiduría y estatura. Lucas también menciona y comenta sus tiempos de oración, mientras que los otros escritores los omiten por completo, como por ejemplo en su bautismo y su transfiguración. Así también su estar lleno del Espíritu Santo solo nos lo dice este historiador. Rara vez se le llama al hijo de David, y es a María, su madre, a quien se le da la prominencia en su historia temprana que Mateo le da a José. Pero esto está en perfecta armonía porque aquí está la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. ¡Cuánta exactitud hallamos en la palabra de Dios! Gracias al Señor por tal alto privilegio de compartir este hermoso estudio. Por ahora dejaremos por aquí y Dios mediante continuaremos desarrollando esta hermosa porción de la palabra de Dios. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.